Dios los bendiga, queridos hermanos y amigos que en este momento nos acompañan a compartir la preciosa palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a reflexionar en el Evangelio según San Lucas. Nosotros recordamos la historia donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y luego fue sepultado, y la Biblia dice que luego Él resucitó conforme a las Escrituras. Y dice la Biblia que en Lucas capítulo 24 es donde vamos a leer la Biblia. En versículo 1 dice que el primer día de la semana vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas algunas mujeres. Ustedes ya conocen la historia, ya saben qué mujeres se acercaron, pues no estaba, la Biblia menciona ahí a María Magdalena, a Juana, a María la madre de Jacobo y otras mujeres que habían con ellas. Fueron, y cuando encontraron el sepulcro vacío, ellas se admiraron, dice la palabra de Dios. Voy a leer, estoy en Lucas capítulo 24, verso 1, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Le decía el Señor: ya les había anunciado a sus discípulos y a todos sus seguidores, incluyendo estas mujeres, de que esto que iba a acontecer era parte de una profecía bíblica que tenía que cumplirse. Ellos, dice las Escrituras, que cuando Jesús le habló todas estas cosas, Él fue crucificado, fue sepultado, y las mujeres fueron a llevar algunas especies aromáticas, era parte de las costumbres, pues, de los judíos. Y al no hallar el cuerpo, dice que ellos temieron, estaban perplejas. Seguramente pensaban que el cuerpo lo habían robado, porque seguramente había esa noticia de que podían llevarse el cuerpo. Recuerden que también los romanos y los sacerdotes pusieron también guardas en el sepulcro para que nadie se llevara el cuerpo. Entonces esa noticia había de que podían haberse robado el cuerpo del Señor. Pero al ver ellos el sepulcro vacío, tuvieron temor. Y de repente se les parece el ángel, dice la palabra de Dios, y le dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos, dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Muchas veces, mis amados hermanos, hay cosas que pasan delante de nuestros ojos y nosotros estamos como perplejos por lo que está sucediendo, ¿no? Vemos que la maldad se multiplica, vemos que el amor de muchos cristianos se ha enfriado, vemos que la fe de muchos está menguando, vemos el cumplimiento de muchas profecías bíblicas delante de nuestros ojos, y nosotros vivimos como si ignoráramos esa gran verdad, esa palabra que ya nuestro Dios nos había hablado mucho antes en las Sagradas Escrituras. Acordaos de lo que os escribió, o de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea con ustedes. Él les habló acerca de este acontecimiento. Y parece que los discípulos y estas mujeres olvidaron lo que el Señor mismo les había ya anticipado que iba a suceder. Dice la palabra de Dios, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ese fue el mensaje que el Señor Jesús le repitió una y otra vez a sus discípulos y a estas mujeres. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué hizo que estas mujeres olvidaran, y también los discípulos olvidaran estas palabras que que el propio Señor Jesucristo les había dicho? Porque dice, Él mismo les dijo estas cosas. Sucede también, amados hermanos, lo mismo con nosotros. A veces la situación por que ellos pasaron fue un momento crítico, un momento difícil, un momento en el cual ellos se sintieron desamparados, se sintieron solos. Ya no estaba el maestro con ellos, ya no estaba, visiblemente, físicamente con ellos, y todas estas cosas, esa
primera persecución que se levantó en aquel entonces, ese primer momento que ellos se encontraron ya solos sin el Señor, parece que les hizo olvidar las cosas. Y muchas veces, mis amados hermanos, también sucede lo mismo con nosotros. Las circunstancias, los problemas personales, el estado de salud y muchas cosas nos hacen olvidar todas las palabras que nuestro Señor Jesucristo ya lo había dicho de antemano. En una ocasión el apóstol Pablo dijo: no os sorprendáis cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, ¿por qué sorprendernos, dice la Biblia, si eso ya está escrito? El Señor lo dijo, el Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y cuando nosotros pasamos ciertas aflicciones en la vida, nos asombramos, nos asustamos, si el Señor mismo ya dijo que eso iba a pasar. Ahora es cierto, humanamente siempre hay una reacción negativa frente a la enfermedad, a la escasez y a los problemas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y sentimos la tristeza, sentimos el dolor, pero a todo eso hay promesas escritas para poder sobrellevar y poder pasar esos momentos críticos, esos momentos difíciles. Ya el Señor lo había dicho, que Él iba a resucitar, pero ellos olvidaron, ¿no? ¿Qué habría pasado? ¿Por qué lo habían olvidado? ¿Qué circunstancias les hicieron olvidar a ellos? Quizás las nuestras sean diferentes, pero siempre, mis amados hermanos, siempre las circunstancias difíciles, los problemas tratan de empañar las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Fueron los ángeles que tuvieron que recordarle a estas mujeres lo que el Señor Jesús ya les había dicho antes de que esto sucediera. Y ellos dicen, entonces, ellas se acordaron de esas palabras, de sus palabras, la palabra del Maestro. Ahora, los ángeles no van a venir a recordarnos nada, ¿no? Ya no se da, este evento fue único, no es que los ángeles estén enviados para que nos recuerden las escrituras, no. Quien nos va a recordar cada promesa dicha por nuestro Dios y dicha en su palabra es el mismo Dios. En la persona del Espíritu Santo que está en nuestras vidas, Dios mismo en nuestras vidas, a través de su Santo Espíritu, nos va a recordar cada promesa, cada palabra escrita aquí en la Biblia. Recuerda que todas estas promesas son para ti y son para mí. Así que nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios, atentos a la voz que Dios mismo habla en nuestros corazones cuando nos veamos en alguna situación difícil, cuando nos veamos frente a unas circunstancias que nosotros no quisiéramos pasar, no quisiéramos quizás que llegue a nosotros. Es el mismo Espíritu de Dios quien nos va a recordar que el Señor está con nosotros, que nos va a decir aquellas cosas que nosotros tenemos que recordar, que tenemos que saber frente a cualquier circunstancia. Pero para eso, mis amados hermanos, estas mujeres dicen que recibieron la palabra del Señor, y nosotros también tenemos que aprender a recibir la palabra de Dios, a recibirlo a través de nuestro estudio personal, a través de las enseñanzas bíblicas, de las predicaciones y de todo aquello que nos lleve al conocimiento de la palabra de Dios, porque justamente de allí va a tomar el Señor. Dios no te va a inventar palabras en el corazón. Dios no va a venir con una voz audible y te va a decir lo que tienes que hacer. En algún caso posiblemente suceda, pero eso no es así. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Por eso que el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos haría recordar todo lo que Dios nos ha dicho. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de leer la palabra de Dios, de confiar y creer en sus promesas. Hay momentos en que vamos a olvidar seguramente las promesas, porque son tantas promesas que hay que quizás no recordemos todas, pero como hemos leído, hemos estudiado, ya hemos escuchado de ella, en el momento, en las circunstancias en que tú y yo necesitemos esa palabra, Dios mismo a través de su Santo Espíritu, así como fueron los ángeles que hablaron a estas mujeres y les recordaron las palabras de nuestro Señor Jesucristo, esas mismas palabras van a ser recordadas a nosotros cuando el mismo Espíritu Santo de Dios nos enseñe, nos recuerde lo que ya nosotros hemos leído, ya lo que ya nosotros hemos escuchado. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Esta es otra cosa impresionante. Ellos recordaron las palabras de Dios.
y su corazón seguramente que se encendió del amor de Dios. Recordaron con mucha pasión y con mucha alegría ese acontecimiento que ya el Señor Jesucristo les había dicho que iba a pasar, que él iba a morir, iba a ser sepultado y que al tercer día iba a resucitar. Ahora, ellos recordaron esa palabra volvió a su mente, volvió a su corazón y ellos se sintieron en ese momento llenas de la palabra de Dios, fortalecidas en su fe. Y en ese momento ellos fueron corriendo, dice la Biblia, volvieron del sepulcro y dieron nuevas a todos a los 11 que estaban ahí y a los demás. Mi amado hermano, cuando uno tiene un encuentro con la palabra de Dios, cuando uno recibe el mensaje de Dios en su corazón, ese fuego quema dentro del corazón. Tú quieres compartir la palabra de Dios con alguien, tú quieres compartir esa palabra que recibiste, quieres hablarle de la palabra de Dios, porque eso es lo que tiene que provocar la palabra de Dios en nuestras vidas. Es imposible que una persona que está leyendo la Biblia y va entendiendo y va saboreando la palabra de Dios y el Espíritu Santo va hablando al corazón, nos va enseñando, nos va ministrando, nosotros vamos reteniendo las Escrituras, esa palabra, mi amado hermano, quema en el corazón. Por eso Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida, y estas palabras llegan a nuestros corazones, nos sacian, y la Biblia dice que a todo aquel que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva, y estas palabras comienzan a fluir como ríos dentro de nuestro ser, sanando nuestro cuerpo, sanando nuestras emociones, ayudándonos, limpiándonos, y nosotros tenemos el deseo de servir a Dios, tenemos el deseo de compartir la palabra de Dios. Ellos corrieron, fueron a Santaban todos los discípulos y le dieron la buena noticia, no solamente a los 11, sino a todos los que estaban allí. Pero ¿cuándo fue eso? Cuando ellos recibieron la revelación de la palabra de Dios en su corazón, en su corazón. Así que, mis amados hermanos, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Hacer que Dios mismo nos hable. Leamos la palabra de Dios, estudiémoslas, no perdamos de vista las enseñanzas bíblicas, entremos a los cultos, sean presenciales, sean virtuales, estemos en los cultos escuchando la palabra de Dios, recibiendo el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuándo esta palabra te va a bendecir, tú no sabes cuándo esta palabra va a dar fruto en tu corazón. En el momento que más lo necesitas, tú vas a requerir una palabra que brote de tu mente, de tu corazón, que alguien te recuerde, y Dios te va a recordar de lo que tú vas aprendiendo día a día. Por eso que nosotros no nos cansamos de exhortarlos, de animarlos a que todos los días nosotros hagamos el hábito de ¿qué? De leer la palabra de Dios. Podamos estudiar las Sagradas Escrituras. Quizás no te tome mucho tiempo, pero tómate unos minutos para reflexionar. Recuerda que el Señor Jesucristo dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros necesitamos, mis amados hermanos, todos los días la palabra de Dios. Mas cuando ellos hablaron a los que estaban ahí, dice María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían, a pesar que el Señor ya les había hablado a ella, a todos los discípulos. Y estas mujeres recibieron nuevamente esa palabra y fueron y se la recordaron a los propios discípulos, a los apóstoles. Ellos no creían. Así es el corazón del ser humano. Muchas veces se endurece, muchas veces el corazón se pone duro y reacio a las Escrituras. Pero hermanos, amados hermanos, nosotros tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Ellos no creían, dice, y Pedro tuvo que correr para ver recién el escenario y recién creer en ese momento. Amados hermanos, nosotros vivimos por fe. Todo lo que dice las Sagradas Escrituras tenemos que creerlo, porque somos personas de fe. Sea todo hombre mentiroso, pero sea Dios veraz. Dios no miente. Todo lo que Dios ha dicho tiene cumplimiento, y todas las palabras y promesas que Dios nos ha hablado es para cada uno de nosotros. Amén. Que hermanos, que Dios bendiga su palabra, que Dios nos ayude a permanecer firmes en esta palabra, que Dios nos ayude a confiar plenamente en la palabra de Dios, que Dios nos haga recordar constantemente lo que nosotros diariamente estamos leyendo y estudiando. Amén. Vamos a orar un momento al Señor. Y si quizás tú te has apartado quizás no de la iglesia, no de tu servicio, pero quizás te has alejado de leer la Biblia, de estudiar la palabra de Dios, yo creo que es necesario que nos acerquemos al Señor y le pidamos a Dios que Él nuevamente nos vuelva a Él, que nos ayude a regresar a las Escrituras y podamos nosotros saborear cada día, cada mañana o cada tarde o cada noche este precioso libro llamado la Biblia. Amén. Oremos a Dios. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Jesús.
Señor, hay muchísimas promesas, oh Dios, que son para nosotros. Ayúdanos a conocerlas, oh Dios, a leerlas, a estudiarlas, Padre. Señor, y cada vez que necesitemos esta palabra, Señor, tu Santo Espíritu nos recuerde, Padre bendito, todas tus palabras, oh Dios, de tal manera que nuestra fe se encienda, así como se encendió la fe de estas mujeres y corrieron a dar las buenas nuevas, oh Dios. También igual suceda con nosotros, Señor, que tus palabras sean recordadas día a día a nuestras vidas para que nosotros seamos fortalecidos en fe, Señor, y podamos hacer la clase de persona que tú esperas que nosotros seamos, oh Dios. Te pedimos perdón, Padre, también por habernos apartado de tu santa palabra, Dios mío. Hoy voluntariamente, Señor, te pedimos que nos perdones y volvemos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. Trae sanidad sobre aquel que está enfermo, Padre, en el nombre de Jesús. Trae provisión sobre aquel que lo necesita, Señor, y abundante paz en los hogares y las familias, Padre. En el nombre precioso de Jesucristo te damos gracias, Dios mío. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Dios los bendiga a todos ustedes. Para mí fue un enorme placer compartir la palabra de Dios en este momento. Que el Señor los siga guardando, los siga bendiciendo y que sea Dios mismo que ponga en otros corazones ese deseo de querer buscarle a través de su preciosa palabra. Amén. Un abrazo fuerte de aquí para todos ustedes y conmigo será hasta mañana si Dios así permite. Bendiciones.